Martes, 5 de abril del 2022. Meditación del Evangelio. Juan, capítulo 8, 21 a 30. Yo hago siempre lo que le agrada. Comentario breve. Los fariseos piensan que el maestro se va a suicidar, pero él se identifica con el Dios de los patriarcas. El mismo que se reveló a Moisés como yo soy. En conclusión, nuestra fe no está en ningún símbolo, sino en Jesucristo, muerto y resucitado. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos, yo me voy, y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos se preguntaban, ¿pensará matarse para decir, a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Jesús continuó, ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho, ustedes morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo. De ustedes, tengo mucho que decir, mucho que juzgar. Pero aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Después les dijo, cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mientras hablaba así, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Yo me voy. Oír, no es estar de acuerdo o admitir, y a los judíos les sucede esto, escuchan las enseñanzas de Jesús, pero no admiten su palabra, pero aún más, rechazan a Jesús. De este modo, los judíos se pierden en las esperanzas, pero lo peor pecan contra la verdad. En efecto, la obstinación judía en desconocer a Jesús como Mesías le lleva a hacerles esta advertencia. Yo me voy. Es su ida por la muerte al Padre. Es el aspecto triunfal de la muerte de Jesús. Ahora que lo tienen presente como la luz del mundo no lo quieren reconocer como tal. Ustedes me buscarán y no me hallarán. Y, sin embargo, Jesús les advierte como ustedes me buscarán y no me hallarán. El sentido de la frase de Jesús es amplio. Los judíos siempre estaban expectantes en su historia por el Mesías, máxime en los días de Jesús había una excepcional expectación mesiánica, como se ve bien en el movimiento creado en torno al Bautista. En todo ello, los judíos buscaban implícitamente al Mesías, que es Jesús. Y, al buscarle fuera de él, no le podrán encontrar, como les dijo más explícitamente morirán en su pecado. Con lo que Jesús le expresa una responsabilidad personal. Por lo mismo, les dice a donde yo voy, ustedes no pueden ir. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Judíos y fariseos no concebían que ellos no pudiesen dejar de estar en todo lo que fuese lo mejor. De ahí la malévola insidia que lanzan. Pensará matarse para decir, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Si hubiese pensado ir a predicar a la diáspora también allí tenía el Sanedrín sus medios de espiarlo y hacerse con él. Lo sabían muy bien ellos. Pero el pensamiento es ahora presentado en una forma más terminante. Pensar a matarse. El suicidio era considerado como un gravísimo delito. Era, a un tiempo, una injuria a Jesús y un modo de manifestar farisaicamente la seguridad de su santidad y del cielo. Solo a la Gehenna, el fuego del castigo eterno, era a donde ellos no podían ir. Ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Pero Jesús decía con insistencia el abismo radical que había entre él y ellos, y el lugar a donde él iba, ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. No solo Jesús es de arriba porque siempre hace lo que es de agrado del Padre, la única norma de su actividad y enseñanza, sino también en el sentido de que él bajó del cielo por la encarnación. Y así ahora él va al Padre,
al que lo envió, y a donde ellos no pueden ir sin creer en él, porque él es el camino para ir al Padre. Sin creer en él, morirán en sus pecados. Ustedes morirán en sus pecados. La redacción del Evangelio dice así: ustedes morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Jesús dice: yo soy, Él es el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios. El Dios de Israel, y el único Dios verdadero. Jesús, al decir yo soy, quiere identificarse y caracterizarse con esta palabra, es, pues, el único Salvador. Del Dios único. El curso del diálogo, al preguntarle, ¿tú quién eres?, les respondió: esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo. Jesús le quiere decir: ustedes me preguntan quién soy, pero ante todo es preciso conocer cuál es mi doctrina, porque sus palabras son las que dan testimonio por él. También le hace ver cómo él, al principio y después, le ha hablado y enseñado y les continúa hablando y enseñando. De ustedes, tengo mucho que decir, mucho que juzgar. Luego Jesús les dice: de ustedes, tengo mucho que decir, mucho que juzgar. Pero aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. A pesar de la mala comprensión e incredulidad de los judíos con relación a Jesús, él les dice que tendría que decir aún muchas cosas precisamente acerca de ellos, de su actitud hostil e incrédula, y, como consecuencia de ese enjuiciamiento que tendría que hacerles, se seguiría el condenarles muchas cosas de su conducta y, sobre todo, la actitud de incredulidad ante él. Pero omite seguir ahora por este camino. ¿Por qué? La razón que alega pudiera extrañar, pero el que me ha enviado es veraz y yo hablo al mundo lo que oí a él. La palabra que califica al Padre es veraz y Jesús solo dice la verdad. Así ahora lo que enseña el sentido de fidelidad. Dios es veraz, fiel a sus promesas. Como Jesús solo se atiene al plan del Padre, y este es fiel al mismo, no quiere que Jesús condene ahora, sino que ejerza su función de Salvador. Cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Pero la enseñanza continúa. Esa actitud hostil e incrédula que tengan con él, sería un día vencida por la evidencia de la historia. Cuando eleven al Hijo del Hombre, conocerán que soy yo. El anuncio de cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, es cuando ellos lo eleven en alto, se refiere a la cruz. Pero esto evocando el sentido triunfal, es decir, por la cruz, la subida al Padre. Y por su elevación a la cruz y por su ida a la derecha del Padre, manifestada en prodigios, tendrán que comprender la verdad de todo lo que les diga, que solo hizo aquello para lo que el Padre le envió, que solo hizo lo que es de su agrado, y que su Padre estuvo con él siempre. Como dice Jesús, el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Habló como jamás hombre alguno habló. Pero el yo soy además expresa la divinidad de Jesús, no solo porque los milagros confirmaron la doctrina de su filiación divina, sino también porque ella evoca el nombre inefable de Yahvé, y aquí aplica sobre él este nombre y su realidad, yo soy. Sin embargo, este conocimiento que los judíos, según les anuncia, tendrán de él, no es un anuncio de su conversión. Pues antes les había dicho que lo buscaran y al no creer en él, morirían en su pecado. Se refiere Jesús, a la experiencia que, por fuerza de los hechos, les hará ver que él era el que dijo. Los hechos triunfales en su resurrección, el cumplimiento de las profecías, la fundación y crecimiento de su iglesia, la destrucción anunciada de Jerusalén, etc., serían otros tantos hechos que se imponían objetivamente sobre la realidad subjetiva de su apreciación. Jesús, en todo, solo obedecía al Padre. Y este confirmó su obra. El vigor y convicción de estas palabras de Jesús, que habló como jamás hombre alguno habló, y que atrajo a él a los ministros sanhedritas, impresionó al auditorio. Y muchos entonces creyeron en él. Pero esta fe podía tener muchos grados y adhesiones, como él mismo dijo en otra oportunidad. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Los evangelios de San Juan necesitan más que investigar o escudriñar, introducirse en el mundo de Jesús. Ser de este mundo, es hacer una vida material, la misma que menoscaba la dignidad humana, y ser del otro mundo,
es hacer la vida espiritual de la divina gracia. Es así como los que son de este mundo, no pueden comprender las cosas del alto, esa que son del mundo de espíritu. En otras palabras, para comprender las cosas de Dios, con facilidad y gozar de ellas, no hay que ser de este mundo. En efecto, si somos de este mundo, no apreciaremos las cosas del Padre, no las comprenderemos y no las valoraremos. Introducirse en el mundo de Jesús, es ver nuestra sociedad con una escala de valores distintos a las que Jesús nos propone en cada evangelio. Refiriéndose al Padre, Jesús dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esta debe ser nuestra norma de vida, esta debe ser nuestra conducta, ese debe ser nuestro mundo. Entonces sabrán que yo soy. Hermanos, al leer atentamente los textos del Evangelio de Juan, al menos yo, me siento un poco perdidos. Se condensan muchas ideas que a veces parecen casi contradictorias. Por ejemplo, Jesús dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Por qué? Creo que es porque no creemos suficientemente. Pero, la fe nos permite ir donde va Él. ¿Acaso no dijo a sus discípulos, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás? ¿Quieres decir que solo le podremos seguirle después de nuestra muerte corporal? Creer y esperar con amor es ir donde Jesús se encuentra siempre, junto al Padre. En el contexto, Jesús alude a la salvación por medio de la cruz. Los medios de gracia derivados de la cruz nos permiten encaminar nuestros pasos por el sendero justo. Es cierto que no podemos ir donde Jesús se encuentra, en el sentido de que no podemos ser artífices de nuestra propia salvación. Pero si nuestros ojos, oscurecidos por el pecado, se elevan al que, como dice Pablo, se hizo pecado por nosotros, en este intercambio de miradas porque Él también nos mira desde lo alto de la cruz descubriremos no solo que estamos en el buen camino, sino también que ya ha comenzado nuestra felicidad eterna. Cuando adoremos la cruz el Viernes Santo, podremos recordar dos expresiones de la lectura de hoy, el que miraba a la serpiente quedaba curado y sabrán que yo soy. Contemplada ya desde lejos, la cruz revela quién es Jesús, es el camino, la verdad, la vida. Oración. Padre, Dios de amor y de piedad. Tú te has compadecido del hombre y no le has dejado perecer encerrado en la dureza de su pecado y de sus rebeliones. Ya en el Antiguo Testamento quisiste que la serpiente, portadora de muerte, se transformase, por tu gracia, en medio de curación. Más aún, has permitido que tu Hijo amado asumiese en su cuerpo todo el horror del pecado para que el que lo contemple no vea ya en el duro suplicio de la cruz culmen y síntesis de la crueldad humana la ignominia del desprecio, sino el misterio de un amor sin medida. Enséñanos a creer siempre que eres Padre y que no hay una experiencia desoladora de muerte ni horror de pecado que no pueda convertirse, por el misterio de tu compasión omnipotente, en lugar de manifestación de tu misericordia, signo de vida y de esperanza. El Señor les bendiga. Amén.